Bueno, voy de invitado especial a invitado especial. Me da mucho gusto recibir al maestro, también periodista y escritor, José Reveles, a quien saludo con mucho gusto. Muy bien, Vicente, a tus órdenes, aquí estamos. Oiga, don José, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe a 2 años de asumir el puesto, de que iniciara la cuarta transformación, admite tareas pendientes en temas de seguridad y enumera logros. Deme su opinión acerca de este informe, este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer. Yo lo llamaría como de un optimismo moderado. O sea, muy bien todos los datos de la contención al deterioro de la economía, las variables en su lugar, ¿no? Optimista en el control de la pandemia, que no es nada fácil, pero que dijo que no nos ha rebasado todavía a los mexicanos, y difícil en efecto, como mencionabas, ¿no? Bajar algunas variantes de la violencia y de la inseguridad, ¿sí? En el primer caso, obviamente, pues no hay nuevos endeudamientos, no suben los impuestos, no se han aumentado los combustibles, la moneda no se ha depreciado, y de ahí derivan otro tipo de datos optimistas, como esta especie de milagro social que dijo, de las remesas de los mexicanos en el exterior, que llegarán este año a 40,000 millones de dólares. No es cualquier cosa, es más del 10% del presupuesto, ¿no? Y supera pues los ingresos petroleros, por supuesto, y del turismo, ¿no? Este dato se complementó políticamente, digamos, con el 71% de los mexicanos que han dicho en una encuesta que quieren que siga gobernando el gobierno de la Cuarta Transformación, cuyos cimientos, dijo, cuyas bases ya se establecieron, y ahora viene la construcción, que no será nada fácil, de todo lo prometido. Los 97 de 100 compromisos ya cumplidos, más otros nuevos, ¿no? ¿Cuál es el reto, la dificultad? Pues que no bajan todas las variantes de la inseguridad. Están ahí necias en persistir el homicidio doloso, el feminicidio, la extorsión, aunque hayan bajado varios delitos, 8 por lo menos, del foro común, que afectan a la sociedad, pero estos particularmente hieren muchísimo a la seguridad de las familias. Entonces yo dividiría así este análisis, para decir que en algunas cosas todavía falta por trabajar. Seguimos, sin que se haya mencionado mucho en el informe, pero seguimos con las agresiones a los periodistas, y hay que erradicarlas, porque se trata de muchos poderes de facto locales, caciquismos, que siguen agrediendo a los informantes. Me llamó la atención también que hiciera un apartado especial para señalar que las Fuerzas Armadas están inaugurando una nueva etapa en su función de servicio a México. Dijo el presidente: reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y marinos de México que nos han apoyado en labores de seguridad pública, porque ahora lo permite la Constitución. Muchos le han criticado esto. Yo creo que al contrario, es de reconocer este apartado que hace el presidente. ¿Cómo lo ve usted, Pepe? Sí, sobre todo hay que destacar que aportó un dato sobre la letalidad, vamos a decir, los enfrentamientos de la autoridad con la delincuencia organizada, que antes producían muchos muertos, además de heridos y capturados, ahora están produciendo menos, lo que quiere decir que se está buscando la justicia y no el exterminio. Eso creo es importantísimo, porque está hablando de un pasado en donde no importaba la autoridad liquidar a personas que no necesariamente todas eran culpables o delincuentes, sino que mucha parte de la ciudadanía caía en esos enfrentamientos. Entonces creo que por ese lado está encomiando justamente una nueva actuación, un nuevo respeto a las garantías a los derechos humanos de los mexicanos por parte de estas Fuerzas Armadas, ayudando o siendo un pilar de la seguridad del país. Oiga, don Pepe, en momentos en que se están peleando los priistas
en momentos en que los panistas también están exhibidos. ¿Cómo entiende usted los 2 años, José, de la Cuarta Transformación? Vemos a los priistas inmersos en esta dinámica de quién era el corrupto o el corrupto mayor, si Videgaray, que si Chayo Robles, que si Emilio Cebadúa, que si Peña Nieto, que si Osorio Chong, que si José Antonio Meade, que si le llegó dinero corrupto a las campañas del PRI del 2018, a la de 2017 en el Estado de México, y los panistas pues ensartados, permítame la expresión, con el tema de Genaro García Luna y ahora una presunta investigación de las finanzas de Felipe Calderón. En otras palabras, yo no veo autoridad moral para criticar a este gobierno a 2 años de entrar en funciones. ¿Qué balance haría usted, Pepe Reveles? A mí no me parece gratuito que haya comenzado su intervención el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente en el tema de la corrupción, porque es, digamos, el sello distintivo de la Cuarta Transformación con respecto de estos gobiernos anteriores, tanto priistas como panistas. Es decir, que no se va a permitir que se siga tomando dinero del abusando justamente de las facilidades que da estar en el poder. Se distingue a los 2 gobiernos anteriores, particularmente al de Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto, como sumamente corruptos y metidos en una dinámica de combate indiscriminado a la delincuencia sin respeto a los derechos humanos. Entonces creo yo que ese énfasis en que ahora no hay corrupción y si la hay tiene que castigarse, me parece importantísima. Si esto fuera solamente el sello de la Cuarta Transformación, ya sería una gran ganancia. Estaba viendo un análisis, un reporte de insidecrime.org que apunta a que México no tendría las herramientas para prevenir el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Habla Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, que entre 35,000 y 45,000 niños, niñas y adolescentes son arrestados y explotados por los grupos criminales. Y bueno, pues déjame preguntarte, Pepe, tu opinión, tú que tanto has escrito precisamente sobre los retos de este México que nos dejó ensangrentado Felipe Calderón y en donde simuló Enrique Peña Nieto, en este México que todos sufrimos o que todos buscamos sacar adelante. ¿Qué piensas de esto que te planteo, José Reveles? Ese fenómeno ocurre en efecto y ocurre en la medida en que no hay oportunidades de empleo, en que no hay oportunidades de educación. Y justamente uno de los énfasis que puso ayer el presidente de la República fue que el gobierno estaba empeñado en ir a las causas de la delincuencia y no tanto a la cuestión coyuntural. Es decir, la sola mención de la creación de 140 universidades públicas, el solo insistir en haber terminado con una falsa reforma educativa y el dar más oportunidad a los jóvenes de empleo y de trabajo, pues implicaría que haya menos pasto para que pueda prender esta incorporación forzada, se puede decir, de los jóvenes y adolescentes a la delincuencia organizada. Esto ocurre solamente en la medida en que se descuiden los otros factores. Así es. Hay una frase que a mí en lo particular me llamó la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que lo que se robaban ahora le llega a la gente abajo, a la gente, al pueblo. ¿Hay algo que del discurso haya generado esa posibilidad de que se quede para el análisis? Si bien el discurso, pues ese es un discurso y mucho se puede decir en estos informes, esta frase de Andrés Manuel López Obrador me parece lapidaria, abonando a lo que ya mencionabas, Pepe Reveles.
algo que le haya llamado la atención, algo que le haya generado, pues, no sé si ruido, pero sí que se haya quedado. Sí, bueno, yo creo que lo que sigue preocupando es el que lleguemos a decir que hasta aquí está el punto más alto de la violencia en México y vamos a empezar a retroceder. Creo que eso es importantísimo y apunta el propósito del gobierno hacia ese punto. Es decir, que no se permita más el avance de la delincuencia, el avance de la inseguridad en el país, porque eso impide que otras actividades, otros esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno, pues se vean interrumpidos, se vean obstaculizados. Y yo creo que esos son los temas que están pendientes, porque, repito, en el tema de los parámetros económicos, pues se está haciendo lo posible porque las cosas no estén, digamos, debilitadas para una crisis que sí está ahí y que se avecina todavía prolongada por razones de la pandemia. Entonces, hay que insistir mucho en la cuestión de la inseguridad, porque es uno de los anhelos, de las demandas de la sociedad desde la campaña. En esta necesidad, para cerrar, José Reveles, en esta necesidad que tenemos muchos de hacer un balance en determinado momento de lo que se hace o no se hace, lo que se hace bien, lo que no se hace tan bien, a 2 años, ¿cómo ve hacia adelante, José Reveles, esos retos? Podemos decir que en 1 año, 2 años, ¿para cuándo podríamos ver que se aceleran los resultados positivos de la estrategia del gobierno? Yo creo que se están haciendo las cosas para sentar las bases, para mejorar las cosas que nos llegaron a puntos lamentables, pero entiendo también que haya gente que esté desesperada, si no desilusionada, sí desesperada, porque las cosas no ocurren a la velocidad que todos quisiéramos. De aquí para adelante, ¿cómo ve las cosas en esta cuarta transformación, José? Sí, es muy difícil que ocurran con celeridad porque hay demasiados rezagos, ¿no? Hay una herencia innegable, ¿no? De estos rezagos que no se pudieron solventar en el pasado y que ahora tendrían que digamos que solucionarse entre más pronto mejor, entre más posible mejor, entre más pronto posible quise decir, porque ya no se puede avalar, no se puede sostener en el discurso que solo estamos sufriendo una negativa herencia, una pesada herencia del pasado y que todo se puede atribuir a los años anteriores. Entonces ya debe correr por cuenta de este gobierno, acelerar para que se vea que sí está avanzando este gobierno, que no está estancado, vamos a decir, en las lamentaciones del pasado, sino que está, como dijo ayer el presidente, sentando las bases de esa cuarta transformación. Pepe Reveles, le agradezco mucho, como siempre, que nos acompañe en Sin Censura para compartir sus opiniones, sus comentarios. No sé si quiera darle difusión a espacios, a redes o a trabajos que esté realizando para que la gente lo apoye, lo respalde, José. Pues estamos en el trabajo cotidiano, así es que pues nada más el agradecimiento y ponerme a las órdenes de su auditorio para cualquier ocasión que se requiera. Maestro, como siempre, es un placer saludarte. Muchas gracias. Cuídate, es José Reveles, periodista, escritor, hablando con nosotros sin censura.